Y estamos aquí de nuevo, una vez más, en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que conozcas, de que defiendas tus derechos, pero también de que transformemos la política pública. Le damos la bienvenida al día de hoy. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y estoy aquí para mi agrado de nuevo con las dos Verónicas. Saludos cordiales. Saludos, buenas tardes. Tenemos que buscar un mejor nombre que eso de las dos Tenemos Verónicas. que buscar un mejor nombre, vamos a presentarnos. Mi nombre es Verónica González, yo soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico, trabajo con recuperación. Y yo soy Verónica Rivera Torres y soy parte del programa Derecho a tu Casa. Y la idea del programa de hoy es que hablemos de cómo la austeridad y cómo los recortes, cómo esa crisis económica sigue impactando los derechos. Y nosotras que llevamos varios años trabajando como organización, pero además de como organización encontrándonos en otros espacios, sabemos que si hay algo que ha hecho en Puerto Rico la vida complicada los últimos años, es este tema de la deuda, que literalmente tiene que ver con la manera en que el gobierno de Puerto Rico y no necesariamente la gente se ha ido endeudando y el impacto que eso ha tenido cuando el gobierno, para atender el tema de la deuda, ha decidido, por así decir, y decidir va a ser una palabra bien importante, hablar de esa intención del gobierno, hablar de ese plan, ha decidido recortar derechos, recortar servicios como son los servicios de salud, de seguridad, la Universidad de Puerto Rico, como una manera, ¿verdad?, de atender a los acreedores, a quienes se les debe, y entonces dejando desprotegida a la gente, ¿verdad? Y para nosotras el tema de la deuda es un tema siempre, siempre, siempre de derechos humanos. Siempre lo es porque ese es el resultado, ¿no? Cuando el gobierno recorta derechos ciertamente, pero cuando recorta gastos, cuando recorta inversión, quien sufre es la gente, quien sufre son los derechos de la gente, no, aunque no siempre se presentan así, usualmente no se presentan así, son medidas para reducir el gobierno, lo que nos dicen, pero eso tiene consecuencias bien reales en la vida de la gente. No la menor de ellas, que hemos estado en estado de emergencia constante, esencialmente desde el 2009, mucho antes de María, una detrás de otra, por las consecuencias de la falta de inversión en nuestra infraestructura, la falta de inversión social y la crisis económica que pasó en todo el mundo, pero ciertamente muy cruda en nuestro país. Y nosotras que trabajamos con el tema de la vivienda, que es un tema tan central y que tiene que ver mucho con esa inseguridad económica, que también es un tema asediado o rodeado de temas de acreedores, de temas de deudas buitres también. Sabemos que para la gente en Puerto Rico, que por ejemplo no puede pagar la renta, no puede pagar la hipoteca, muchas veces eso es una decisión que se hace a partir de la deuda. La gente prefiere dejar de pagar las medicinas, dejar de pagar los medicamentos, dejar de pagar cosas esenciales antes de dejar de pagar ese techo, pero aún así siempre se sienten endeudadas, siempre se sienten que deben, ¿no? Y yo creo que atender esa realidad bien individual de las casas, de la gente que toda la vida está endeudada, a de momento tener que seguir atendiendo el tema de que el país está endeudado y que la deuda está teniendo unas consecuencias terribles y que se apuntan nuevas consecuencias terribles, es un tema que nosotras tenemos la obligación de atender como abogadas de derechos humanos. Sí, yo creo que es bien importante, a veces cuando trabajamos el tema de derechos humanos o derechos fundamentales, nos olvidamos de que es bien importante también tener un trabajo permanente con el tema de lo que es la deuda y de lo que son las políticas fiscales económicas que afectan directamente la posibilidad de desarrollar mejores políticas públicas. Con el tema particular de la deuda en Puerto Rico se ha convertido en una identidad básicamente que nos arrastra y que se vive en distintas dimensiones, a un nivel colectivo, que es el que nos entiende muy bien, pero a un nivel personal, que es el que lleva a que la gente piensa de que porque tiene un préstamo hipotecario no es dueño o dueña de su casa. ¿Verdad? Porque la deuda se convierte no solamente en un discurso totalizante, sino también en la vida de la persona, en vez de ser al revés, ¿verdad? De que las necesidades básicas giran en torno a la persona, es al revés, la persona gira en torno a sus deudas para poder satisfacer esas necesidades básicas. Y eso ciertamente es un problema que las defensoras de derechos humanos tenemos que tomar en cuenta a la hora de plantear cualquier cambio o cualquier transformación. Uh-huh. Y para eso yo creo que quizás iniciar hablando con un economista, no porque uno tenga que ser economista o una persona experta en estos temas de números para poder hablar de la deuda, que yo creo que es una de las cosas que a veces da miedo meterle el diente cuando estamos escuchando cosas como el plan de ajuste, cuando estamos hablando del recorte, cuando estamos hablando de acreedores, de la Junta de Control Fiscal. A veces se ha permitido que, ¿verdad?, en los medios siempre sean estas personas a veces enchaquetadas o con sus corbatas o con estas palabras bien complejas
las que hablen de un tema que ciertamente tiene que ver con las condiciones de vida, con el futuro del país, con las oportunidades que tenemos de permanecer, con algo que ahorita vamos a estar atendiendo, que es la capacidad incluso de criar, de parir en nuestro país. Ese tema, ¿verdad?, que se está hablando ahora de que las mujeres no quieren parir. Y pues para eso queremos traer a una persona que nos pueda explicar en lenguaje sencillo, que nos pueda explicar de una manera, yo creo que bien balanceada, qué es lo que está pasando con la deuda, qué está pasando con el plan, y un repasito también de por qué la Junta de Control Fiscal y cuál es el problema con la Junta de Control Fiscal. Y para eso entonces, darle la bienvenida al amigo y compañero Heriberto Martínez. Saludos, Heriberto, qué bueno tenerte aquí. Gracias por la invitación, Ariadna, Verónica y Verónica, para no usar el concepto de las dos Verónicas, no, a las tres las conozco, las sigo en redes sociales, y para mí es un privilegio compartir este espacio con ustedes, y comparto la idea de que desde el punto de vista de los economistas, la economía es una disciplina que se cerró para ciertos espacios específicos relacionados al mundo del poder financiero, y parte de lo que yo siempre he defendido es democratizar los conceptos económicos, porque al final del día la economía no es otra cosa que el presupuesto del hogar. Y la gente, cuando relaciona los conceptos, puede entender qué es lo que está pasando y puede entonces identificar si lo que se le está diciendo desde las estructuras de poder es algo que es concreto, que es real, o si simplemente lo que se está es utilizando conceptos económicos para marear la situación y terminar siempre privilegiando a los mismos. Y cuando hablamos de esos conceptos económicos y hablas de ese interés de marear o de no explicar, ¿quiénes se están beneficiando de este tema, Heriberto? En este tema a mí me gusta siempre enmarcarlo dentro de lo que en el nuevo milenio empezó a conocerse el 1% versus el 99%. Realmente todos los discursos que se están creando y se están haciendo masivos es para crear conflicto entre los últimos contra los penúltimos, entre pares. ¿Para qué? Para que no nos preguntemos quiénes son, y es la pregunta que tú me haces, Ariadna, no nos preguntemos quiénes son los que están arriba y quiénes son los que se están beneficiando de esta situación. Y en este momento en que vivimos, para tratar de explicarlo lo más sencillo posible, se habla de neoliberalismo. Me gusta siempre decirle al público que neoliberalismo es la fase más avanzada del sistema capitalista en que vivimos, donde el sector financiero desplaza al sector manufactura, industria, etcétera, como sector líder para definir qué se produce, cómo se produce y quién obtiene las ganancias. Por lo tanto, ¿quién se está beneficiando en este momento y quiénes son ese 1%? Hay múltiples personas en Puerto Rico y a nivel internacional, pero son las personas vinculadas particularmente a el mundo del sector financiero, la banca internacional y lo que serían los mercados bursátiles y bolsas de valores. Yo pensaría, y creo que si estuviera escuchando como alguien que no domina temas económicos, ¿no? Yo escucho hablar de no capital, de neoliberalismo, y hablo, ¿verdad?, como hablas de cambio a esas formas de producción a aumentar capital. Siempre nos has dicho que eso es positivo. ¿Por qué esto es presentado entonces como algo que no es? Porque la economía, me gusta decir la economía ortodoxa, ¿no? El mainstream economics, parte de la premisa de que si en el sector financiero y en ese 1% se concentra mucho capital, va a haber entonces más ahorro, y el ahorro va a provocar mayor inversión, y se da lo que se conoce como el efecto goteo o el famoso trickle-down economics, ¿no? Yo vengo de una escuela económica donde reconocemos que esa concentración de capital en pocas manos se puede seguir aumentando, sigue creciendo como riqueza y provocar entonces mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque ese fenómeno del trickle-down economics ya se ha probado que no es correcto. Heriberto, esa idea, ¿verdad?, para la gente que nos escucha, de que cuando de momento unos pocos tienen mucho, ese mucho eventualmente nos va a beneficiar a todos y a todas. Filantropía, claro, organizaciones sin fines de lucro incentivos vinculadas a este mundo, económicos incentivos para personas con mucho dinero. La reinversión, Claro. esta idea de que si vienen millonarios, ¿verdad?, y compran muchas propiedades, vamos a beneficiarnos todos. la y lo que comunidad estamos, se va a beneficiar porque va a estar más linda, aunque ya la gente no va a poder vivir No, ahí. y hay nuevos millonarios porque como han creado una burbuja, gente que su casa valía $600,000, ahora vale $1,000,000, pues ahora esa persona es millonaria. Pero esa persona tiene que buscar vivienda en otro lado. Entonces creamos una burbuja de precios, y lo que estamos haciendo es desplazando comunidades pobres y no permitiendo la entrada de una nueva generación de trabajadores y profesionales que están buscando vivienda asequible. Y eso pues es la gran tragedia de Puerto Rico en este momento. Y que, ¿verdad? Ya he hecho la conexión entre el desplazamiento y eso, y yo creo que para nosotros es bien importante, porque también está el tema de la especulación, ¿verdad? Cuando hablamos de que el neoliberalismo y esa fase en la que los sectores financieros
son, digamos, como que el motor de ese modelo. Sabemos que ya en el tema particularmente de vivienda, ya se ha desmontado eso hace tiempo, pero aún así seguimos apostando al mismo modelo, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, de las hipotecas, que se sabía que se estuvo jugando un montón con el tema de los valores de las casas para que personas que tal vez no podían comprar las compraran, y etcétera, etcétera. Eso siguió subiendo hasta que hubo la gran crisis. Hasta que explotó la burbuja. ¿Y qué explicación? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué explicarle a las personas que nos escuchan por qué, a pesar de que tenemos ya ejemplos de que eso no funciona, por qué quienes están en el poder continúan apostando ese modelo? Porque cuando decimos no funciona, es que no funciona para nosotros. No funciona para los que trabajamos, para los que devengamos salarios, para los que tenemos que pagar nuestras deudas. Pero es un modelo muy efectivo para aquellas personas que quieren aprovechar las crisis para cuando viene ese bajón en el valor de las propiedades, acaparan el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una dinámica donde un grupo de gente, particularmente de lo que podríamos llamar primer mundo, países occidentales, en el caso de Puerto Rico, muy vinculado con respecto a los Estados Unidos, lo que vemos básicamente es que estas burbujas son cíclicas, están ocurriendo cada vez en periodos más cortos de tiempo y cuando venimos a ver, empieza la crisis, como tú bien mencionas, y la economía empieza a decrecer. Pero entonces viene la gran pregunta: ¿para quién decrece la economía cuando la economía está decreciendo? ¿Y para quién crece la economía cuando la economía está creciendo? O sea, aquí el problema grande es que al final, y esto incluso es implícito al modelo económico, ¿no? Al final, para que haya estabilidad, tiene que haber desigualdad y tiene que haber una clase social amplia que sea la que pierda. Lo explico de manera muy sencilla para ponerlo en contexto con lo que estamos viviendo en este momento. Cuando la economía está creciendo a un ritmo respetable, se empieza a crear empleo. ¿Y qué pasa? Empieza a aumentar la inflación y la Reserva Federal aumenta los tipos de interés para bajar esa inflación y crear una recesión. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo al final del camino? Que cuando los trabajadores empiezan a aumentar su poder adquisitivo y empieza a aumentar el empleo, la inflación se come su poder adquisitivo. Y para resolver ese problema de inflación, hay que aumentar los tipos de interés para provocar una recesión y esos trabajadores pierdan su empleo. O sea, la clase trabajadora y las clases medias en este modelo, desde el punto de vista teórico, siempre es la que pierde. Siempre. Y la parte de las propiedades es solamente una manifestación física de cómo siempre es el mismo grupo que sale perdiendo. Heriberto, y entonces en este escenario, ¿verdad? De este modelo económico que es cada vez más agresivo con temas de derechos, que es la misma vez más regresivo con temas de protecciones sociales, y ya sean de empleo, bien como hablamos, o de techo, de servicios esenciales, como se les dice, ¿verdad? Que no se deberían llamar así, pero eso es otra conversación. ¿Cuál es el rol de la Junta de Control Fiscal? Y hay una palabra, ¿verdad? Una frase que se ha estado utilizando mucho, plan de ajuste. ¿Cómo lo podemos explicar en los términos más sencillos posibles para el que nos esté escuchando? Ok, bien sencillo. Hay una figura jurídica que se le conoce como quiebra. Y muchas personas radican su quiebra en el Tribunal Federal. ¿Qué ocurre? Para las corporaciones y para jurisdicciones, municipalidades, etcétera, pueden haber también capítulos de quiebra, pero por alguna razón que no se tiene muy clara, en el caso de Puerto Rico fue excluido de, creo que es el capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal. Esto fue a mediados de la década de los 80. Ya 2011, 2012, 2013, un grupo de economistas en Puerto Rico empezamos a introducir en el debate la discusión sobre sobreendeudamiento. ¿Qué significaba esto? Algo bien sencillo. La economía de Puerto Rico no estaba creciendo, los recaudos del Estado no estaban creciendo, pero el peso de la deuda crecía exponencialmente. Y como ustedes dijeron al principio, bien importante, quien quiebra es el Estado. No fueron las personas, no fueron los ciudadanos, no fueron las cooperativas, no fue la Universidad de Puerto Rico. Quien quiebra es el Estado a nivel central, que no pudo cumplir o ya estaba en una situación que no podía cumplir con su deuda. ¿Qué pasó? En el 2016 se aprobó una ley de quiebra criolla local, no prosperó, se fue al Congreso de los Estados Unidos para pedir alguna figura jurídica que permitiera a Puerto Rico reestructurar su deuda, y ahí entonces surge la ley promesa y la creación de la Junta de Control Fiscal. Dos cosas que quiero decir de este tema para que el público las entienda. La primera, cuando se crea la ley promesa en el 2016, Barack Obama era el presidente, y ya Cámara y Senado Federal estaban en manos de conservadores, de personas que creen
que las personas tienen que estar subordinadas a la economía y no la economía ser una disciplina que le sirva a la gente. Y también estas personas conservadoras tienen una visión ético-religiosa, ¿no? Sobre lo que es la deuda, la austeridad, lo que es el frugal Esa versus... responsabilidad de la gente que incumplió y que somos fundamentalmente quizás irresponsables. Claro, Con la deuda. Las son deudas hay que gente que pagarlas. las decisiones, las circunstancias que ocurren es debido a las decisiones individuales y colectivas de los pueblos. Por lo tanto, si estamos sobreendeudados es porque no los buscamos. De hecho, en un momento me acuerdo, Heriberto, que uno de los miembros de la Junta hicieron hacía un comentario en uno de los paneles de aquellas primeras rondas de miembros, de que Puerto Rico era como un alcohólico que se había caído y había tocado el fondo. Eso Y era mismo. esa línea, ¿no? Y entonces, ¿cómo entonces pues teníamos la responsabilidad? Porque imagínate. Claro, la ética protestante, incluso en la entrevista que le hacen a David Skill, presidente de la Junta de Control Fiscal, él habla de cómo sus visiones conservadoras del mundo lo llevan a implementar su visión académica como abogado y sus posiciones en la Junta Y eso es Fiscal. entonces y para efectos de tiempo, ¿verdad? Eso es entonces lo que encamina y lo que marca ese plan de ajuste. Es un plan de ajuste que castiga. Eso es a lo que quería llegar. El Congreso era conservador, no es que tampoco el presidente Obama fuera el individuo más liberal del mundo, y Puerto Rico es una colonia, eso siempre hay que decirlo. Claro. Por lo tanto, estábamos subordinados a una situación de relaciones de poder que es totalmente adversa a las instituciones en Puerto Rico, y cuando se constituye la Junta desarrolla junto con el entonces gobernador Rosselló un plan fiscal que todo lo que hay desde la introducción macroeconómica hasta los ajustes de política pública están enmarcados en la idea de que el Estado es muy grande, hay que reducirlo, hay que aplicar políticas de austeridad y a través de recortar el Estado vamos a tener entonces lo que se conoce como exceso, superávit primario para poder reestructurar la deuda. Y ahí es que está el gran problema, ¿no? Y esta parte bien importante para lo que estamos discutiendo, 30 segundos. Yo creo en las políticas de austeridad. Pero las políticas de austeridad se tenían que dar en el gasto político y no en la inversión social. Todo lo contrario. Yo soy de los que cree que en la contratología, y esto lo he dicho públicamente, yo no creo en la Comisión Estatal de Elecciones en años no electorales que debe dar 30 millones de dólares, lo que es el DMO. O sea, en Puerto Rico tenemos un montón de gasto político que yo pienso que tenemos que recortarlo. Todavía ese gasto está ahí, no necesariamente para reestructurar deudas, pero sí entonces para poner dinero en la inversión social. ¿Dónde se recortó y dónde recortó la Junta? Sencillo, Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda, la OPR. La OPR y los municipios se llevaron el mayor peso de los recortes. Fueron estos dos modelos ¿Qué institucionales. te preocupa en particular, Heriberto, no solamente como economista, sino también como una persona joven, productiva en tu país, también como persona que está criando? ¿Qué te preocupa? Me preocupa el futuro de Heriberto José y el futuro de Lucas y de todos nuestros muchachos que uno quiere dejarles un país. Siempre me acuerdo cuando yo tenía como 14 o 15 años haber leído esta cita en una foto sobre una pared en Palestina que decía, el país que tenemos no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos y es por ellos que tenemos que seguir entonces dando estas luchas. Así que lo que me preocupa es que nos dejen sin instituciones, nos dejen sin país en un contexto donde son las instituciones y son las leyes las únicas que pueden proteger a los ciudadanos y al ciudadano de a pie con respecto a estos poderes del 1% que ya vemos que son muy draconianos y que son capaces de destruir todo con tal de sacar capital del país y ponerlo en manos de unos acreedores. Heriberto, ¿qué puede hacer la gente que nos está escuchando con este tema que a veces es tan abrumador y la gente sacándose de un bolsillo para prestarse en el otro y haciendo de tripas corazones, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la gente con este tema que a veces es avasallador? Esto es como una planadora de temas y uno siente que el país se está yendo y uno a duras penas le da break para abrir el periódico, ¿verdad? Yo siempre lo comento, la gran victoria del modelo neoliberal sobre muchos pueblos y sobre el pueblo de Puerto Rico es convencernos, ¿no? La hegemonía, es convencernos de que hay salvación individual para un problema que es de país y que es de relaciones de poder. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? En términos individuales puedo dar 20 recomendaciones, ¿no? Lo hacemos todos los días, pero aprovechando el espacio de ayuda legal que ustedes me están brindando, la gente tiene que organizarse. Organícense en su iglesia, en su cooperativa, en su grupo vecinal, en su partido político y hay que volver a repolitizar el país para que las discusiones se den en torno a cómo desde esas relaciones de poder trabajamos el tema de la deuda. ¿Cuál ha sido el problema? Que la Junta logró su propósito de convencernos de que para trabajar el tema del sobreendeudamiento en Puerto Rico teníamos que ser los economistas los que participábamos. Y nos toleraban algunos economistas que no compartíamos las visiones de mundo de la Junta. Pero la realidad es que
cuando tú estás adentro de las instituciones, fue mi caso, y ves la aplanadora, uno dice, esto es bien difícil si la gente no se tira a la calle. Estábamos en pandemia, fue complicado, lo sé, pero ¿cuál es mi recomendación actualmente? Tenemos que organizarnos, tenemos que aprovechar nuestro capital social, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que colaborar, tenemos que crear redes de afecto y tenemos que compartir lo que tenemos en lo que damos la gran batalla por retomar el país y retomar nuestras instituciones. Heriberto, yo creo que hace falta también más gente que explique esto en los términos más sencillos posibles, cosas que es muy complicada, ¿no? Quienes defendemos los derechos humanos sabemos, como bien tú dices, que la austeridad o cuando realmente no se puede pagar una deuda o no se puede pagar, no se puede sostener un país, los gobiernos a veces tienen que hacer ajustes, pero esos ajustes no se pueden hacer a ciegas, esos ajustes no se pueden hacer tampoco guiñándole el ojo a algunos sectores, beneficiando a unos a costa del pueblo, y los ajustes, esa austeridad se reconoce a nivel internacional que no excusan a los países, a los estados, que en este caso somos una colonia, Estados Unidos y a Puerto Rico, del cumplimiento con los derechos humanos. Eso no es negociable. Y siempre decíamos allá en el 2016, cuando veníamos lo que venía por ahí, decíamos la gente antes que la deuda. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con centrar a las personas. Y yo creo que es bien importante. Celebramos que el Premio Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz, siga hablando del tema de la deuda y hable de la austeridad, que nunca es una solución, que detiene el crecimiento económico. También las voces del patio. Yo creo que personas como Heriberto, el compañero José Caraballo, que también ha estado en estos espacios, entre otros, Alameda, que han estado analizando el tema de la deuda, pero sobre todo la gente que en sus comunidades, en sus calles, en sus distintos espacios, ha estado movilizando sobre el tema de la deuda, diciendo esa deuda no es nuestra, es del gobierno y la tenemos que atender, ¿verdad? Y llevando esa palabra, como se dice, ¿verdad?, de que el endeudamiento no es nuestro, pero es nuestra responsabilidad atenderlo también. Verónica, y tú, como eres la persona que tienes el cosito, sabes que nos toca una pausa. Nos toca una pausa, así que lo que nos queda es darle las gracias a Heriberto por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y siempre disponible para discutir estos temas. Gracias tanto, Gracias. Heriberto. Tenemos una breve pausa y regresamos. Tus derechos al día. Bueno, retomamos acá tus derechos al día después de esa conversación con el compañero Heriberto Martínez, economista, sobre el tema de la deuda, sobre el tema del plan de ajuste, de los recortes y de qué significa para la gente. Yo creo que atándolo con una conversación que estábamos teniendo nosotras acá durante la pausa, ahora atender uno de los impactos más graves de esa crisis económica, de la situación que está viviendo el país y que recae de una manera bien desigual en las madres, ¿no? Que cae de una manera bien desigual en las mujeres. Y nosotras en este espacio hemos dedicado mucho tiempo a hablar del impacto de la crisis de vivienda en las mujeres, de hablar de la desigualdad económica con nuestros compañeros con nuestras compañeras de Matria, con compañeros también de Fondos Unidos, con distintas personas que han estado viendo cómo cuando hablamos de una crisis económica, cómo cuando hablamos de la deuda, cómo cuando hablamos de los desalojos, de los desplazamientos, hay un rostro de mujer que a veces se romantiza y se piensa pues en este rol de las líderes comunitarias cocinando los desastres, se piensa en esas madres luchonas, y poco se habla de la historia de lo difícil que es muchas veces vivir en Puerto Rico por las condiciones de sistema, por las condiciones estructurales. Y queremos hablar sobre un llamado que hizo recientemente el secretario de Salud, Mellado, cuando dice, las mujeres en Puerto Rico no quieren parir y como no quieren parir tenemos un problema. Y para problematizar esa frase, ¿qué significa que las mujeres en Puerto Rico no quieran parir o por qué no están las condiciones para parir y criar en Puerto Rico, que tiene tanto que ver con tantas cosas? Tenemos aquí a la compañera analista de política pública, Enid Pérez, del Proyecto Matria. Saludos, Enid. Saludos, compañeras, y aquí feliz de estar con ustedes para esta conversación tan importante. Esta conversación y todas las demás que nos faltan, Enid. Sí. Enid es posiblemente, además de ser parte de Proyecto Matria, que ustedes saben que es una organización que durante muchos años ha estado trabajando con temas de justicia económica para las mujeres, de violencia de género, pero también desarrollando proyectos en afirmativo, ¿verdad? No solamente resistiendo, sino también adelantando una agenda por los derechos de las mujeres desde distintos frentes. Enid es posiblemente la persona, y se lo he dicho en varias ocasiones ya, que más sabe en Puerto Rico de política pública, de legislación, de lo que se está moviendo en temas que tienen que ver con mujeres. Y Enid, queríamos empezar contigo esa conversación. En Puerto Rico las mujeres no quieren parir, ese es el problema. Mira, definitivamente eso es una aseveración que toma por sorpresa que la digan de esa manera y de forma tan insensible, no solamente del secretario de Salud, sino también del gobernador de Puerto Rico.
meses luego que se estuvieron discutiendo unos proyectos de ley bastante controversiales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, precisamente porque están diciendo prácticamente las mujeres no quieren parir, le están haciendo fila para ir a abortar. Y de momento aparece esta información por el bajo porcentaje de natalidad, que es una de las frases que dice el Proyecto Dignidad, sobre todo Lizy Burgos, de las razones por qué hay que restringir las terminaciones de embarazo. Enid, pero espérate ahí. Estamos diciendo entonces que esa frase es una manera de meter estos proyectos contra el aborto por la cocina. Por alguna razón, por ahí va la cosa. Y recuerda que estamos entrando a un proceso también eleccionario donde están tratando de atraer ese voto conservador. Así que ese cambio de línea y de pensamiento tiene una razón de ser. No hay otra cosa que eso. Es importante que la gente sepa que no es que las mujeres no quieran parir, es que no hay las condiciones de vida para poder criar. Es más allá de tener un parto, es criar, cómo voy a criar, qué acceso a vivienda yo tengo, qué acceso a economía yo tengo, al sistema de bienestar social. Y es importante que recordemos también cómo nuestro Estado ha implementado lo que es la violencia estructural, la violencia de género, durante décadas. En el 60, las mujeres tenían que hacerse esterilizaciones, las esterilizaban sin ningún problema y sin consulta porque había una sobrepoblación. Y como ahora estamos hablando de un bajo porcentaje de natalidad, nuevamente cómo el Estado está decidiendo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas y cómo criamos y cuánta gente criamos. Me parece súper interesante. Estoy escuchando a Enid y, claro, todavía tengo en la mente las palabras de Heriberto, y yo creo que es bien importante cuando las personas analizamos políticas públicas o analizamos expresiones de funcionarios públicos que veamos siempre lo que hay detrás, ¿verdad? Heriberto hablaba de ideología y Enid también acabas de hablar de ideología, ¿verdad? Cuando nos invitas a decir, bueno, eso es lo que se está diciendo, pero hay que ver por qué se está diciendo y qué es lo que se está tratando de impulsar. Y creo que cuando hablamos de las mujeres quieren o no quieren parir y que hablas de las condiciones, definitivamente tenemos que hablar de cosas de las que Heriberto también mencionaba, ¿verdad? Del tema de la deuda, porque algo que es cierto es que según la ideología que impera en la Junta de Control Fiscal y quienes nos gobiernan, incluso niños y niñas que no han nacido son deudores también. O sea, que también cuando tomamos la decisión las mujeres de si vamos a hacerlo o no, sabemos que estaríamos trayendo al mundo a un niño o una niña que va a estar afectado y atravesado por esas políticas sobre las que no tenemos ningún tipo de control democrático, ¿verdad? No tenemos forma de incidir. Más sin embargo, pues sabemos que eso es lo que estaría pasando. Entonces, en ese sentido, tú que trabajas tanto con políticas públicas, ¿verdad? Y que sabemos que MATRA, al igual que ayuda legal, también parte de nuestro trabajo es promover, ¿verdad?, transformaciones en ese sentido. ¿Cómo tú ves el ambiente en términos de políticas públicas? Que yo sé que por una buena que se presenta hay 10 malas que también se hacen, pero ¿cómo en este tema, ¿verdad?, de propiciar esas condiciones, cómo estás viendo el ambiente en la legislatura? Mira, el ambiente en la legislatura, sobre todo en Senado, es bastante conservador. Ha sido una tendencia un poco difícil de asimilar porque este cuatrenio particularmente, usualmente la Cámara es mucho más conservadora y la tenemos, ¿verdad?, al revés. El Senado es mucho más conservador en este momento porque tenemos, ¿verdad?, un proyecto de dignidad y un PNP y un PPD también buscando votos conservadores, ¿verdad? Así que el PPD, que tendía a ser más o menos liberal, ahora mismo se está convirtiendo en un partido conservador. Así que cuando comparamos también la gente que ha entrado del espacio liberal y los votos, vemos que tenemos mucho más gente liberal también que nos ha permitido escuchar a la gente y tener participación ciudadana, que es lo que debería ser en políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de esas estrategias que utiliza el gobierno y el Estado para manejar o atender las crisis sociales, el bienestar, a través de leyes, protocolos, toda esa documentación que se supone que no se queda en letra muerta, ¿verdad? Que se supone que está la letra, pero se supone que se ejecute y se fiscalice también, porque no hay otra forma de tú saber que está funcionando si no la fiscaliza. Así que ese proceso de participación ciudadana y de escuchar las voces de las mujeres en todas sus diversidades ha sido desde ese sector liberal
como Rafael Bernabe, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, María de Lourdes, Vargas Vidó, que han permitido que nos podamos sentar a escucharnos, ¿verdad? Y nos trae el ejemplo, por ejemplo, de la Ley 54 en el 89, cómo se dio la Ley 54, cómo se dio la Ley 20 de la UPM. Fueron por escuchar voces de mujeres de a pie que estaban diciendo cuáles son los problemas de las mujeres, porque hubo esa apertura. Así que mantener esa apertura es importante para poder atender las situaciones de las mujeres en nuestro país. Y pues sabemos que en la legislatura no está esa apertura totalmente por el sector conservador. Sí, yo creo que no se nos escape y pensando que esto es importantísimo y tal vez el énfasis principal de esta conversación, pero que por si acaso no quede duda, también hay muchas mujeres que no quieren tener hijos independientemente de sus circunstancias, porque no quieren. Y que esto te obliga a estar en una posición de explicar por qué. Exacto. Y te presentan la maternidad como un sacrificio. Tienes que parir por el beneficio de la economía. Ciertamente eso no es una medida atractiva para nadie. Y se pone, por supuesto, las mujeres no quieren parir. Aparentemente es algo que las mujeres hacen solas, porque nadie ha hablado de la otra parte de esta ecuación. Y creo que como esa restricción de nuestra libertad y de nuestras posibilidades es incluso contraproducente para lo que ellos quieren hacer. Porque, o sea, no solo puede ser, ¿verdad?, afectar mis condiciones económicas, puede ser que esa cría resulte ser mujer y que va a estar igualmente restringida que lo hemos estado nosotras, que llevamos mucho antes que nosotras peleando por poder tomar esta clase de decisiones. Sí, estoy de acuerdo, Vero, y de hecho, y esta conversación me parece increíble, y de hecho pienso en la responsabilidad. Pensamos, la gente tiene la responsabilidad de la deuda, las mujeres tienen la responsabilidad de la falta de crecimiento económico, y tú hiciste una referencia a lo que pasaba aquí en los 60 y los 70, ¿no? Que eran medidas de control poblacional, experimentación con la píldora, las esterilizaciones, las mujeres entraban a parir, las esterilizaban y ni sabían que estaban siendo esterilizadas, con procesos incluso hechos mal, hechos incorrectamente, y se decía que, y ese documental de la operación, ¿verdad?, que es tan famoso, los hombres salían en la calle celebrando y jugando dominó porque estaban libres y las mujeres podían entonces integrarse a la fuerza laboral. Era la idea de darle receso a los hombres porque no había que criar, no tenían que estar trabajando, las mujeres iban a estar ocupando esos espacios, así que ese espacio, ¿verdad?, de la mujer como algo que se puede mover como una ficha. Y pensando entonces cuál es la responsabilidad del Estado, ¿qué políticas públicas sí podrían incentivar a cambiar por lo menos esta idea de la responsabilidad sobre las mujeres? Consignando que hay mujeres que no quieren parir y eso está bien. Bueno, importante que es que hay que reconocer las realidades y las diversidades de las mujeres, su toma de decisiones y sobre todo el derecho a la intimidad. Si estamos hablando del derecho a la intimidad, que es un derecho constitucional, en nuestras diversas instancias, como por ejemplo la vacuna, tenemos que ser congruentes con el tema, ¿verdad? Tengo que defender el derecho a la intimidad en todas sus instancias. Creo que también es importante la toma de decisiones y las políticas públicas que estoy generando para incentivar o no el que las personas quieran, ¿verdad?, tener una familia o criar, porque no solamente se trata de las mujeres, sino que tenemos que incentivarlo. Cuando estamos hablando de un gobernador que vetó un proyecto de ley, el PS 223, para reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, estamos viendo que no hay una capacidad o una apertura de reconocer dónde están las mujeres de este país, porque las que crían son las que usualmente están al cuidado de la gente, de viejos y viejas, de niños y niñas, educando, no necesariamente pasan al campo laboral. Así que ahí hay una incongruencia, así que tenemos que manejar ese asunto desde las políticas públicas y desde las agencias gubernamentales. Estamos hablando rama ejecutiva, rama legislativa, que esté alineado a lo que necesitan las mujeres. Y eso ahora mismo no está. Si estamos hablando de un estado de emergencia por violencia de género, el Estado no puede, ¿verdad?, seguir por encima de las mujeres implementando esa violencia de género, porque es violencia de género, es una violencia estructural donde lamentablemente están decidiendo sobre nuestras vidas sin incluir a las mujeres en esa toma de decisiones. Y eso que señalas, ¿verdad?, sobre dónde está la responsabilidad y ver que está a lo largo de todas las maneras en que el gobierno se expresa, los mismos tribunales, con la conversación que teníamos la semana pasada, las oficinas de las procuradurías, que también veníamos hablando, no solamente la de las mujeres, sino la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, los derechos de la niñez, los derechos de las niñas, y tiene que ver con algo que hemos estado hablando, que no es solamente
que la gente tenga vivienda o que la gente permanezca en Puerto Rico por permanecer, es que existan aquí las condiciones para que nosotras nos podamos quedar en Puerto Rico con vida digna. Y Enid, hacerte entonces la pregunta misma que le hacíamos a Heriberto, ¿no? Como una profesional, como una joven, como una persona también que cría en Puerto Rico, ¿cuál es tu mayor preocupación? Bueno, mi mayor preocupación es el futuro de mi hija, ¿verdad? El futuro de mi hija en este país donde sé que va a tener mayor participación en manifestaciones y en la calle, porque es que no hay de otra. No hay de otra. Estamos a un punto que ya el sistema está colapsado, no está respondiendo. Lo que hay de beneficios a nivel federal, como el WIC, el PAN, no da para vivir, no da para atender inclusive la inflación, inclusive el poder tener una vivienda digna y asequible, y accesible también. Así que en ese sentido me preocupa muchísimo el futuro de nuestras próximas generaciones cuando tenemos un sistema totalmente colapsado que para mí hay que reconstruirlo desde cero, porque lamentablemente no está funcionando y no va a funcionar si sigue de la misma forma. Y la consigna es, ¿verdad?, construir desde cero, ¿verdad?, o tratar de generar cambios, y yo creo que las políticas públicas son importantes. Creo que el trabajo que hace Proyecto Matria es importante. Ustedes saben que yo soy fan de Arepa Chic. Siempre que invitamos a alguien de Proyecto Matria, yo siempre les pido a ver si nos trae una arepa por ahí. Eso no se ha dado, es muy temprano en la mañana, lo sé, o por la tarde cuando ustedes escuchen este programa. Pero llegamos a Cagua. Ya tienen desayuno ahora. Ahora está lunes a viernes de 8 a 5. Ahora tenemos arroz, desayuno. Tienen arroz. Tenemos arroz, tenemos otras comidas, ¿verdad? Mucho más saludables para la gente vegana. Así que hay muchas opciones. Y también tienen comida no saludable, como unas arepas con canela y azúcar blanca, con Nutella. Que verdad que agradecemos mucho. Y pensar que el arroz fue idea en cierta medida de Verónica, que fue una consumidora. Un wishful thinking, pero siempre bien agradecidas, ¿no? Sigan Proyecto Matria, busquen Arepa Chic como un espacio también gestionado por Proyecto Matria. Enid, gracias por tu trabajo y por todo, ¿verdad? Tu proceso. Siempre bueno compartir contigo un espacio y seguimos aquí en Tus Derechos al Día. Bienvenida a la cápsula Conocer tus derechos es poder, parte del programa radial Tus Derechos al Día, auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Qué pasa si te demandan y no contestas la demanda o no contestas a tiempo? El tribunal puede anotarte la rebeldía, y sobre rebeldía hablaremos en esta cápsula. La rebeldía es el procedimiento que tiene a su haber el tribunal para poder mover los procesos judiciales sin el beneficio de la comparecencia de la parte demandada, cuando esta parte nunca contesta o, habiendo contestado, deja de participar en los procesos. La anotación de la rebeldía tiene el efecto de impedir que la parte demandada pueda presentar defensas y refutar las alegaciones que la parte demandante realizó en su contra. La anotación de la rebeldía no necesariamente es permanente, pero puede impedir verdaderamente que la parte demandada se defienda del proceso. ¿Cuándo se te puede anotar la rebeldía? Si no contestas la demanda en ningún momento, o si, habiendo contestado la demanda, dejas de participar o incumples las órdenes del tribunal. Cuando se te anota la rebeldía, al no tener la posibilidad de refutar lo que la otra parte está alegando, puede tener el efecto de que las alegaciones que realiza la otra parte se tengan por ciertas. No obstante, el hecho de que se te anote la rebeldía no significa que automáticamente la parte demandante gana el caso, sino que el tribunal tiene que examinar las alegaciones, evaluar si están bien realizadas y evaluar los remedios que esta parte demandante está solicitando. Importante también que sepas que la anotación de la rebeldía no necesariamente es permanente. Puede solicitársele al tribunal bajo ciertas circunstancias y condiciones específicas que se releve esa anotación de la rebeldía y te permitan continuar defendiéndote y participando del procedimiento. Para esta y otras informaciones importantes puedes visitarnos en ayudalegalpr.org o llamarnos al 787-957-3106. Hasta aquí hemos llegado en la cápsula de hoy y recuerda, conocer tus derechos es poder. Retomamos acá Tus Derechos al Día después de una conversación bien intensa sobre temas de la deuda y también de política pública y los derechos de las mujeres. Verónica, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? La realidad es que fue bien curioso, ¿verdad?, cómo se conectaron las dos personas invitadas y lo que nos trajeron. Yo siempre me quedo con una desazón, ¿verdad?, cuando de momento nos quedamos en la parte de dónde estamos, cómo se ve ese panorama. Podemos quedarnos en nuestro país, podemos construir futuro en nuestro país, pero también me siento bien acompañada,
por personas que de verdad le están metiendo. O sea, en el caso de Heriberto, me gustó mucho que hablara de la importancia de organizarnos, pero también de la red de afectos, que hay que crearla. Y luego cuando escuchaba a Enid me di cuenta que sí. O sea, que sin esa red de afectos, la verdad es que sería todavía mucho más cuesta arriba. Así que las personas que nos escuchan, pues yo me imagino que vivirán, lo sentirán igual, ¿verdad? De momento este panorama tan complicado. Pero hay que salir con ganas de seguir haciendo cosas, ¿verdad? Para poder defender nuestros derechos y poder quedarnos aquí en Puerto Rico. Y creo que pasa algo bien parecido como cuando estamos hablando del tema de derechos, cuando estamos hablando de temas legales, en todos los años, ¿verdad? Que nosotras y que yo he tenido haciendo trabajo de educación legal popular, cuando tú vas a un espacio comunitario o vas a un salón de clase en la universidad o estamos haciendo un taller o una conversación incluso y hablamos de qué significa derechos, la gente rara vez, no importa el espacio que ocupe, sabe definir lo que es un derecho. Pero la gente sabe que los derechos es algo que les pertenece, lo intuyen, es como una intuición de algo que es propio y de ahí, ¿verdad? Que nuestras mamás digan, pues me están violando los derechos o hay que luchar por los derechos, esa idea, ¿verdad? Aunque no se pueda definir. Y creo que algo igual o parecido pasa con estos temas que a veces suenan bien complejos o bien ajenos a la gente, como el plan de ajuste fiscal, como la deuda, como pues las políticas públicas que obligan a las mujeres a parir, y que tiene que ver con algo que la gente intuye, ¿no? Que es algo que le están quitando, que es algo que no debería ser así, que huele mal, que se debería transformar, que la gente no debería tener que escoger, como hablaba Heriberto, ¿verdad?, entre educarse o poder tener salud, que la gente no debería tener que escoger, como hablaba Enid, entre la pregunta no es parir o no parir, la pregunta es cuáles son las condiciones, ¿verdad?, para vivir en Puerto Rico. Y creo que tanto Enid como Heriberto fueron bien efectivos en tocar, ¿verdad?, esa fibra, que es lo que sentimos, qué es lo que no, cuál es la preocupación, y en ambos casos esa preocupación por el futuro. Claro. Lo que sí, pero por otro lado también se siente bien lejano, porque estamos conscientes de cómo nos afecta, ¿verdad? Cómo nos están quitando algo que no nos deberían quitar, pero también se siente tan lejano en la forma de, pero cómo yo puedo cambiarlo, cómo yo lo puedo intervenir, cómo yo puedo hacer que el gobierno tome en consideración las necesidades del pueblo, que le dé más valor a las necesidades de la gente, a la obligación de pagar la deuda, a los intereses de esos bonistas, cuando son decisiones que se están tomando literalmente en cuartos oscuros en la Junta de Control Fiscal, con mandatos que vienen desde fuera, desde el Congreso de los Estados Unidos, y sentirse un poquito de impotencia, un poquito de frustración en cómo participar o, ¿verdad?, cómo incidir en esos procesos. Y un poco ahí Heriberto nos daba parte de esa respuesta, como resaltaba ahorita Verónica, ¿no? No es solo organizarlos para incidir, pero organizarnos para sobrevivir entre nosotros y forzar eso y reforzar esos lazos de afecto y de apoyo interno. Y la organización comunitaria entonces como respuesta, ¿no? Y yo creo que es bien importante. Nosotras, por ejemplo, en este espacio que hablamos de conocer y defender derechos, sabemos que para conocer y defender los derechos a veces la gente no tiene ni el tiempo, ni tiene los espacios. No todo el mundo se puede sentar a escuchar un programa de radio o a ver un podcast, o sea, a ver un video o a buscar en redes sociales o a sentarse en un taller. A veces la vida no permite eso, ¿no? A veces nosotros sabemos que las personas más comprometidas con la justicia de sus comunidades, la justicia de sus espacios de trabajo, es la gente que ni siquiera se puede sentar 5 minutos a escucharte porque no les da el tiempo entre la crianza, entre el cuido, entre el trabajo, la transportación, el tapón, la economía. No hay el break, ¿no? Y creo que apostar a esos espacios de organización comunitaria no es nada más decirle a la gente, pues hay que tomar las calles, hay que protestar, hay que organizarse en sus iglesias, hay que organizarse en sus comunidades, sino que hay que darle también a la gente condiciones para que se puedan organizar. Y yo creo que nosotras, desde Ayuda Legal Puerto Rico, que siempre nos hemos hecho la pregunta, nosotras somos organizadoras, no somos organizadoras, ¿cuál es el rol de Ayuda Legal? Nosotras podemos dar una serie de herramientas, que son las herramientas de la información legal, que son las herramientas de ayudar a navegar un proceso a veces, ¿no? Sabiendo que la gente en última instancia, ¿verdad?, son quienes pueden provocar algún tipo de transformación. Sí, así mismo. Yo creo que el ánimo de saber que las cosas pueden cambiar es importante, y siempre me gusta hablar de que todo esto es por diseño, o sea, esa falta de información, y no solo de información, ese, como dice Vero, ¿verdad?, que lo vemos lejos, es a propósito, ¿verdad? Y como nos decía Heriberto, hay que preguntarnos a quién
a quién eso beneficia. Yo creo que también en la conversación tenemos que incorporar lo que significa organizarse de diferentes formas, ¿verdad? Porque es cierto, la persona quizás no puede llegar a una manifestación, no puede llegar a una protesta. O no quiere. O no quiere, pero la realidad es que incluso en una conversación en donde hay intercambio, ¿verdad?, de historias de resistencia, nuestras madres, si se juntaran, pudieran, y simplemente en una conversación en una fila, uno pudiera sacar tanta sabiduría de cómo resistir y cómo no solamente resistir, sino cómo luchar y cómo cambiar las cosas, pues también eso está ahí y eso es una forma de organizarnos, o sea, tener la conversación, encontrarnos, mirarnos a la cara y decir, mano, este país está bien difícil, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú tienes tu compra? O sea, ¿pudiste comer esta semana? Esas son cosas que quienes nos escuchan dirán, ¿eso es organizarme? Pues sí, porque es que estamos viviendo en una situación de mucha precariedad, o sea, el país está a ese nivel de que todo cuenta. Y incluso preguntar, ¿comiste? Eso es importante y yo creo que a partir de ahí pues pueden haber grandes cambios porque, claro, la apuesta es que yo hablo contigo, ella se va a su casa, habla con su familia, del momento el muchachito está en la universidad, habla con otro compañero y cuando venimos a ver, ¿verdad? Podemos sacar un gobernador. Pero eso pues requiere ánimo, requiere saber que podemos cambiar las cosas, requiere esperanza. Y recuerdo hace muchos años atrás cuando nos encontrábamos para hablar de este mismo tema de la deuda, una de las cosas que decíamos es que cuando los temas se sienten tan lejanos de la gente, esa distancia entre la gente y el tema, a la gente se cansa, ¿verdad? Pensar, tengo que llegar allí, tengo que aprender tanto, tengo que poder hablar tanto para poder incidir. Y empezábamos a conectar de la gente con eso mismo que acabas de mencionar, que era el tema del hambre. Esos primeros talleres o esos primeros espacios donde empezábamos con qué desayunaste hoy, qué traíste en tu lonchera, y pensar por cuál es el contenido que tú pones en una lonchera, poder tener una conversación completa sobre clase, sobre cuál es tu espacio en la escala laboral, dónde está tu familia, cuáles son tus condiciones de vivienda. Y sí, como bien tú dices, es una forma de organizar. Pero ciertamente también hay mucha urgencia, ¿no? Porque esto pues se viene encima, ¿verdad? Momentos de mayor conservadurismo. Yo creo que NIT fue bien efectiva trayéndolo. Y pues el tema de los derechos es quizás más urgente porque estamos hablando no solamente de derechos que a veces pensamos como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, sino el derecho a poder sobrevivir, ese mismo derecho. Por la posibilidad misma de estar. Y yo no puedo, y creo, voy a tal vez volver a tocar el mismo punto que traía cuando hablaba de NIT, pero yo no puedo superar cómo se nos presenta, la alternativa que se nos presenta a las mujeres es el sacrificio. Tenemos que parir para salvar la economía. Para variar. Tenemos que tener más hijos para salvar la economía. Tenemos que aguantar condiciones que no nos favorecen y hacerlo y sufrir. Y la idea de la mujer, la madre abnegada en el proceso. ¿Y quién quiere vivir bajo esas condiciones? Por un lado. Y por otro lado, porque el sacrificio siempre es a las mujeres, ¿no? Somos nosotras el problema, pero también somos la solución si dejamos de lado todo lo que somos o lo que queremos ser. Y eso realmente le quita la esperanza a cualquiera. Aunque no tocaría, nada me preguntó a mí por la esperanza. No creas que no me di cuenta. Verónica y yo siempre históricamente hemos tenido una distinción entre yo ser la esperanzada y Verónica un poquito más pesimista. Sí. El realista, que es realmente la peor casa de pesimista que uno Exacto, puede ser. eso iba a decir. Nos mataste de con eso de realista. El pesimismo de la experiencia. Pero yo creo que hay aún así mucha intención de posibilidad, ¿no? Por eso sigues en este espacio, por eso seguir en este espacio y adelantar políticas públicas. Y, ¿verdad? Con eso entrar a que estamos esperando ya que esta semana, esperemos que quizás cuando esto se publique, la Cámara ya haya aprobado el PS 865, ¿verdad? Que es un proyecto que nombra la violencia económica como una forma de violencia doméstica y que ustedes saben que llevamos meses y meses y meses, mucho tiempo detrás de él después de un proceso de consulta con distintos grupos y organizaciones de mujeres. Y eso para nosotras es, pues, mano, una oportunidad brutal de seguir abriendo camino porque seguimos apostando a abrir camino, ¿verdad, Verónica? Así es, apostando a crear las condiciones para poder tener esperanza y también para permanecer. Claro que sí, así que estamos pendientes y ahora digo yo con altas expectativas de que eso se va a dar.
Con altas expectativas y en afirmativo. También decir, ¿verdad? Antes de cerrar, que como ustedes saben, ayudalegalpr.org, que posiblemente es una de nuestras herramientas principales, que es un portal que da información legal gratis y accesible y que cumplió 8 años el mes pasado. Vamos a estar de tour, vamos a estar en distintas bibliotecas, que siempre ha sido una meta, ¿verdad? Que esta herramienta se utilice en bibliotecas que estén abiertas al público general, con la idea de que la gente conozca sus derechos. Este portal, que está recibiendo unas 2 millones de personas al año, va a estar, como dijimos, ¿verdad?, de gira artística. Y empezamos el 19, vamos a estar en el Centro de Acceso a la Información, que realmente es la biblioteca. Es la biblioteca, pero le llaman Centro de Acceso a la Información. Bien fisno, ¿verdad? El CAI. En su defensa, no son solo libros lo que uno consigue, ¿verdad?, a través del CAI, pero hay algunos recursos que son digitales. Profesionales de la información ahora, ¿verdad? Pero es una biblioteca. Mi tiempo era biblioteca. Es la biblioteca de la Universidad Interamericana, el recinto de San Germán. Vamos a estar ahí el 19 a las 10 de la mañana ofreciendo un taller para profesionales de la salud, pero también para estudiantes o público general que quiera aprender cómo utilizar ayudalegalpr.org y poder sacarle el jugo a la herramienta. Y nos invitaron a la Semana Nacional de las Bibliotecas, que creo que es del 24 al 28 de abril. Estamos en abril, sí, estamos en abril. 24 al 28 de abril, y vamos a estar el lunes en la Biblioteca Nacional, es el lunes 24, dando un taller de 1 a 3 de la tarde sobre acceso a la información legal y la importancia que eso puede tener para gente que está haciendo trabajo de investigación, trabajo de consulta. Así que bien agradecidos, ¿verdad?, por poder estrechar lazos con las bibliotecas. Seguimos esperando por el Departamento de Corrección que baje ese MOU que está en legal, para que podamos estrenar ya ese proyecto piloto en la cárcel de mujeres, con la idea de que tengan una herramienta adicional para conocer sus derechos y también poder hacerlos valer. Y empezamos, Verónica, esta semana nuestro proyecto de recuperación justa para las sin fines de lucro, que nos está trayendo mucha alegría. Sí, ciertamente es un proceso importante, un trabajo que es necesario, pero nuestro enfoque en los últimos años, el proceso de recuperación ha sido a nivel individual, particularmente en el derecho a la vivienda, ¿verdad?, y a nivel individual y comunitario, pero tenemos que reconocer también que las organizaciones sin fines de lucro han sido parte importante de los procesos de recuperación para muchas comunidades, y eso incluye incluso a actividades, organizaciones culturales a las que va dirigida este proyecto, ¿no? El arte es importante dentro de las culturas, pero también tienen un rol y han asumido roles en los procesos de recuperación que a veces el Estado mismo no cumplía. Pensando en espacios de arte que son no solamente taller para danza, música, teatro, también se convierten en centro de acopio, en taller para personas artistas, en una medida también de mitigación, ¿verdad? Porque cuando la gente empieza a tener esas experiencias terribles en procesos de desastre, los artistas fueron los que muchas veces, pensando en los casos de los terremotos, cuando llegaban a los campamentos informales, a también atender el tema de la salud emocional y la salud psicológica del país. Yo creo que el arte obviamente tiene un rol central, y nos anima mucho que a través de la Fundación Flamboyant vamos a estar, ya iniciamos este proyecto dirigido a sin fines de lucro, particularmente a aquellas que hacen gestión cultural. Así que aquellas personas que estén interesadas en conocer más, siempre se pueden comunicar con nosotras, Ayuda Legal Puerto Rico, al 787-957-3106, 787-957-3106, y con mucho gusto, ¿verdad?, damos más información sobre de qué trata la iniciativa. Pero toca cerrar. Así que, pues no sé, ayúdanos. Con esperanza, ¿verdad? Eso creo que eso te equivocaste aquí de Verónica, ¿eh? Eso es lo que estaba buscando. Dale, vamos con emoción. Pero la emoción que siempre compartimos es la importancia ¿verdad? De educarnos, de conocernos, de apoderarnos de nuestros derechos, que es lo que realmente queremos decir cuando decimos que conocer tus derechos es poder. Yo no trabajo desde la esperanza, gente, pero sigo trabajando. Eso es lo que importa. hay que asumir uno asume su responsabilidad. Agradecida por la oportunidad de ver esta negación, así que gracias por escuchar todos los jueves a las 2 p.m. por WIAC 740 AM y a través de nuestro canal de YouTube. Siempre agradecidas, así que seguimos en Tus Derechos al Día.